el tema está relacionado con la posición que tiene nuestro país frente a la comunidad internacional y específicamente frente a los organismos como son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inclusive ante la misión permanente de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, respecto a la, digamos, figura positiva de que nuestro país está encaminado precisamente en respetar a través de dispositivos que ha emitido y ha promulgado este gobierno, a mostrar efectivamente no solo el respeto a los derechos humanos, sino a darle la oportunidad a aquellos pueblos indígenas, nativos, que anteriormente no tenían ni voz en temas decisorios y decisivos para nuestro país. La ley de la consulta previa es un ejemplo que es no solo gratificado, sino que además es aplaudido por muchas entidades internacionales, y justamente para hablar sobre este avance importante en materia jurídica y legal de nuestro país, estamos en nuestros estudios con la presencia del representante, importante representante, que es el Procurador Público Especializado Supranacional, integrante del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que pertenece al Ministerio de Justicia, el doctor Luis Alberto Huerta Guerrero, a quien le damos la bienvenida. Doctor Huerta Guerrero, bienvenido a Radio Nacional, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por la invitación, estoy presto aquí a las preguntas que tengan ustedes bien formuladas. Gracias. Bueno, hice una introducción a propósito de este asunto en que los organismos jurisdiccionales supranacionales tienen ahora una imagen bastante positiva de nuestro país, y eso no solo se enmarca dentro de lo que un Estado responde ante la comunidad internacional, sino también ante la propia comunidades de su nacionalidad, de su propio país, como es el caso de la consulta previa, ¿no? Esto que es tan positivo, ¿cómo lo ven ustedes en su aplicación propiamente dicho? Bueno, en primer lugar quisiera manifestar lo siguiente, ¿no? A partir de diciembre del año pasado, del 2011, se ha dado un nuevo enfoque a nivel del Estado en lo que se refiere a los derechos humanos, pues se cuenta con un ente rector respecto a esta materia. Pues a partir de diciembre del año pasado se transformó el Ministerio de Justicia en lo que se conoce como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Uh-huh. Este cambio no es solamente un cambio de nombre, sino también es un cambio importante en cuanto a la importancia que le quiere dar el Estado peruano al tema de los derechos humanos, encargando la rectoría respecto a este tema a un órgano estatal de suma importancia como es un ministerio, y justamente en el marco de esta política es que se está desarrollando una serie de actividades orientadas a lo que podríamos denominar derechos humanos e inclusión social. El lema del Ministerio de Justicia es "tú también tienes derechos", y deberes también habría que agregar. En el marco de esto es que nos aproximamos ante los órganos del sistema interamericano como la Comisión, y el Estado peruano en la última sesión, periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana, solicitó acudir a la Comisión para poder explicar algunos avances que se han dado en torno a temas específicos relacionados justamente con esta política cada vez más fuerte de inclusión social desde la óptica de los derechos humanos. Y la Comisión Interamericana es un espacio apropiado, las audiencias que se han realizado hace poco, para que diferentes actores sociales, diferentes estados, porque esto se transmite vía internet a toda América Latina, puedan estar atentos a los avances que progresivamente el Estado peruano viene dando en torno a este tema. No estamos ante una situación en la cual el Estado peruano está inactivo, está inerte, está sin movimiento. No, justamente buscamos estos espacios que se dan a nivel de la Comisión para ir y presentar avances concretos en materia de derechos humanos. Ahora bien, ¿qué tan comprometidas están otras instancias del Estado, ¿no? Porque estamos hablando de un Ministerio de Justicia que ha creado inclusive, como usted acaba de reseñar, un viceministerio, ¿no?, que es el de Derechos Humanos, pero uno se pregunta, el Estado en su conjunto, ¿qué tan comprometidas están los distintos estamentos con no solo el tema de los derechos humanos, el tema de la legalidad, cómo enfrentar los distintas manifestaciones, por ejemplo, esta suerte de redimensionamiento que quiere darle Sendero Luminoso a través, ¿no es cierto?, de movimientos como el Movadef, que tratan de alguna manera de sorprender a la opinión pública como si fueran una agrupación política legítima, cuando en el fondo todavía abrazan
los supuestos, digamos, a los mentores ideológicos del grupo tal vez más letal en América Latina de terrorismo, que es Sendero Luminoso. Entonces, Bueno, los organismos del Estado están coherentes en relación a lo que hace, por ejemplo, su despacho. Bueno, quisiera pensar lo siguiente. Sí, a ver. Ante la Comisión Interamericana va una delegación del Estado peruano. Ajá. La delegación en esta ocasión tuve ocasión de encabezarla yo como procurador supranacional, pero también estuvieron presentes representantes de otros sectores. Estuvo, por ejemplo, presente el doctor Iván Lanegra, que es viceministro de Interculturalidad, y estuvo también presente el representante del Poder Judicial ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos, que es el doctor José Coloma Marquina, junto con los integrantes de la misión permanente de la OEA. Entonces, no es un tema exclusivamente del Ministerio de Justicia. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va una delegación peruana y mostramos los avances. Y justamente en el marco de los avances es que coordinamos a nivel interno de las cosas que podemos presentar ante la Comisión, y a nivel interno ya se gestionan otros temas que son ya problemas nacionales que de alguna manera corresponde a todas las entidades del Estado analizar y respecto a eso adoptar medidas concretas. No puedo en estos momentos, no se podría afirmar en estos momentos que existe una descoordinación entre los órganos del Estado en materia de derechos humanos. Hoy en día se está trabajando un Plan Nacional de Derechos Humanos, se está elaborando un Plan Nacional de Derechos Humanos que busca establecer políticas, y esas políticas no buscan ser impuestas, sino que buscan de alguna manera ser coordinadas entre los diferentes sectores. Es importante destacar que hay un Consejo Nacional de Derechos Humanos en el que están representadas diferentes entidades del Estado. Se busca realizar una labor de coordinación en relación a este punto. Ahora, temas específicos como el caso del Movadef u otros no han sido tratados en la última sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su momento quizás puedan plantearse algunos temas y en su momento podría explicarse, adoptarse medidas respecto a ese tema expuestas ante la Comisión. Bien, la importancia que tiene para la vida nacional el Consejo de Defensa Jurídica del Estado es vital, porque muchas veces no se le da la prioridad o la importancia en ese marco, habida cuenta que quienes son procuradores públicos y que pertenecen justamente a este consejo, defienden los intereses del Estado Nacional en cualquier lugar, como es este caso, eventualmente cuando se presentan demandas contra el Estado, ¿no es cierto?, por temas de derechos humanos o por violación de derechos fundamentales. Entonces, no es el ciudadano acusado de haberlo violentado, sino el que asume la responsabilidad es el Estado propiamente, es decir, el conjunto de la estructura política de nuestro país. Y eso, lo que acaba de destacar el doctor Huerta Guerrero, es más que importante, Augusto. Bueno, sí, lo que nos preocupa es que en el caso del movimiento pro-terrorista Sendero Luminoso vaya en algún momento... Gracias a la plataforma de noticias, a la cabina de Radio Nacional, ahí está don Alberto Cuquinja, quien nos tiene importante información. Adelante. Muchas gracias, Jennifer, muchas gracias, amigos de TV Perú, plataforma de noticias con Radio Nacional. Estamos aquí justamente en cabina con el representante del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, el doctor Luis Alberto Huerta Guerrero, que es el procurador público especializado supranacional, a propósito de algo que queremos compartir con nuestros amigos televidentes y oyentes. Es decir, la importancia que tiene justamente este organismo cuando se trata de ir a defender al Estado Nacional frente a muchas veces acusaciones infundadas que se formulan. Sin embargo, la preeminencia de esta entidad la va a destacar justo el doctor Huerta Guerrero, porque él en su condición de procurador supranacional tiene que ver justo con el tema de derechos humanos, y porque además el Perú en este momento ha sido reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un país que está cumpliendo con las normas en este sentido requeridas. ¿Es así, doctor? Sí, muchas gracias, muy buenos días con todos ustedes. Efectivamente, el último pedido de sesiones, el 146 pedido de sesiones realizado la semana pasada en la ciudad de Washington, D.C., fue una ocasión importante para exponer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que viene a ser este nuevo enfoque con relación a este tema. Pues a partir del año pasado, a partir de diciembre de 2011, en el Perú existe un ente rector con relación a este tema, que es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La Comisión Interamericana concedió al Estado peruano 2 audiencias solicitadas de mutuo propio, por el propio Estado, con la finalidad de exponer avances específicos con relación a determinados temas. Una primera audiencia, por ejemplo, la que se llevó a cabo el jueves 1 de noviembre, estuvo centrada en el tema del programa de defensa de víctimas que tiene a su cargo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Esta es una recomendación en su momento efectuada por la Comisión Interamericana, por órganos de Naciones Unidas, que solicitan al Estado contar con abogados especializados en la atención de víctimas de delitos. Y con relación a ese tema, el Ministerio de Justicia ha implementado un programa específico. Eso se ha ido a mostrar, a explicar ante la Comisión Interamericana, para demostrarle al sistema que el Estado peruano es un Estado que adopta políticas, adopta medidas de protección de derechos humanos, con un enfoque de inclusión social, porque este programa está básicamente orientado a aquellas personas de escasos recursos que cuando son víctimas de un delito no cuentan con un abogado para defenderse. Entonces acuden a estas instancias del Estado para que esto les pueda brindar el servicio jurídico de atención. Doctor Luis Huerta, ¿no existe el riesgo de que este Movadef, este movimiento prosenderista, esté haciendo todos estos movimientos, tanto aquí en el Perú como en el exterior, para que en algún determinado momento presente una queja o una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente? Mire, como procurador debo hablar, y me corresponde hablar básicamente sobre los procesos que están en trámite o en curso. Y en las últimas sesiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se ha abordado o no se ha tratado ninguna materia vinculada con ese punto, porque con relación a ese tema no hay ninguna petición, queja, denuncia contra el Estado peruano. Básicamente las últimas sesiones que se han dado ante la Comisión Interamericana han sido básicamente audiencias temáticas públicas de exposición de políticas y de evaluación de las mismas o análisis de las mismas, sobre todo para mostrar, reitero, al sistema interamericano, en este caso la Comisión, avances del Estado peruano con relación a estos temas. ¿Y cuántos casos hay pendientes en la comisión, que es el órgano técnico jurídico, ¿no? Y la Corte? Bueno, en casos con relación al Perú. Bueno, con relación al Estado peruano tenemos aproximadamente unos 400 casos que están ¿400 casos? Sí, pero es muy importante decir lo siguiente, no todos estos casos van a pasar a la Corte Interamericana. Hay unos casos en los cuales, cuando las personas se quejan de la afectación de un derecho, el Estado peruano responde y justamente se apersona y le invoca, o mejor dicho, le informa a la Comisión Interamericana que respecto a ese tema no hay mayor afectación de derechos. Excepcionalmente son casos que llegan a un pronunciamiento. Estamos en un nivel de respuesta rápida. De respuesta oportuna. La Comisión también tiene sus demoras con relación a este tema, pero el Estado peruano responde y hace una defensa adecuada de sus intereses. Queridos amigos, hemos compartido estas importantes declaraciones del Procurador Supranacional del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, aquí con nosotros, el doctor Huerta Guerrero. Muchas gracias, Jennifer, muchas gracias a todos los colegas de TV Perú y al público que nos ha sintonizado y en cualquier momento con nuestra plataforma de noticias en Radio Nacional. Muchas gracias, muy buenos días. Bien, muy buenos días, muchísimas gracias. Ahora nosotros nos toca hacer... Doctor, y en estos 400 casos, ¿todos están, digamos, relacionados con derechos humanos, específicamente derechos humanos? Lo que pasa es que tenemos que entender lo siguiente. La Comisión Interamericana es como cualquier instancia nacional a donde los ciudadanos pueden acudir a quejarse de cualquier tema. El tema está en que corresponde a la Comisión evaluar si se trata realmente de un caso de derechos humanos.